Mire, ya he hablado con un presidente de Estados Unidos, con otro y con un tercero. Los presidentes van y vienen, pero la política no cambia. ¿Sabe por qué? Porque el poder de la burocracia es muy fuerte. Ahí está, han elegido a una persona. Llega con ideas y se le acercan personas bien vestidas con maletines y trajes oscuros, con corbata negra o azul oscuro. Empiezan a explicarle cómo se hacen las cosas y todo cambia de inmediato. ¿Entiende? Esto pasa de una administración a otra. Fíjese bien, cambiar algo es un asunto sumamente complejo. Y se lo comento sin ninguna ironía. No es porque alguien no quiera, sino porque es difícil. Mire a Obama, él es una persona avanzada, una persona de ideas muy liberales, ¿verdad? Demócrata. Antes de sus elecciones, él prometió cerrar Guantánamo. ¿Lo hizo? No. ¿Y por qué? ¿Acaso no quería? Quería mucho. Estoy seguro de que quería, pero no lo logró. Él sinceramente lo intentó. No se pudo. No es tan sencillo. Pero esa no es la cuestión principal. Aunque es importante, es difícil de imaginar, ¿verdad? Hay personas que llevan décadas allí con grilletes, sin juicio ni investigación. Bueno, imagínese si Francia o Rusia hubieran hecho algo así. Ya los habrían devorado con todo y entrañas hace mucho tiempo. No, en Estados Unidos eso es posible y sigue ocurriendo hasta hoy. Por cierto, eso nos lleva al tema de la democracia, pero no traje este ejemplo por eso. Lo mencioné porque no todo es tan sencillo, pero aún así tengo una cierta dosis de optimismo moderado. Me parece que sobre las cuestiones clave podemos y debemos llegar a acuerdos. Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a Figaro Live para nuestro programa especial. Esta es una entrevista con el presidente Vladimir Putin, presidente de la Federación Rusa, con motivo de su visita a París. Señor presidente, buenas tardes. Muchas gracias por aceptar responder a las preguntas de Figaro. También le agradezco que nos reciba aquí en esta aula del Centro Cultural Ruso junto a la Iglesia Ortodoxa. Muchas gracias también por haber aceptado concedernos esta entrevista. Usted ha venido aquí para inaugurar una exposición dedicada a los 300 años desde el establecimiento de relaciones diplomáticas entre Rusia y Francia. Estas relaciones franco-rusas han conocido altibajos. En su opinión, ¿cómo evalúa usted hoy estas relaciones? Efectivamente, es cierto que el presidente Macron tuvo la gentileza de invitarme para que participara en la inauguración de la exposición, pero debo decir sin ninguna clase de demora y de forma inmediata, que las relaciones diplomáticas entre Rusia y Francia se han venido construyendo y consolidando durante mucho más tiempo y tienen raíces históricas mucho más profundas. Hoy, por ejemplo, ya hemos recordado varias veces con el señor presidente de la República, en el siglo XI, la hija menor de uno de nuestros más ilustres y grandes príncipes, Yaroslav el Sabio, Ana, vino hasta aquí y se convirtió finalmente en la reina consorte y esposa del rey francés Enrique I. Así era como la llamaban habitualmente, Ana la Rusa, la gran reina de Francia. Junto con su esposo, ella se convirtió en una figura fundadora clave, o mejor dicho, fue su hijo Felipe I quien se convirtió en el verdadero fundador de dos importantes dinastías europeas, los Borbones y los Valois. Los segundos todavía gobiernan hoy en día en España. Por eso mismo, nuestras raíces históricas son en realidad mucho más profundas de lo que parece, aunque en los últimos 300 años las relaciones se han desarrollado de manera más intensa. Eso es cierto. Tengo muchas esperanzas de que el evento de hoy, la exposición y nuestras negociaciones con el presidente Macron ayuden a darles a estas relaciones un nuevo impulso. Señor presidente, ¿qué representa para usted la imponente figura, la imagen de Pedro I, quien en el año 1717 llegó a Versalles, para marcar formalmente el inicio de nuestras relaciones diplomáticas bilaterales? Hoy ya le he dicho a mi colega francés, a nuestros amigos franceses, Pedro I es ante todo un reformador. Es una persona que no solo implementaba todo lo mejor y más avanzado, sino que sin duda era un patriota de su país, luchaba por un lugar digno para Rusia en los asuntos mundiales, pero principalmente transformaba su propio país, lo hacía más moderno, dinámico y orientado hacia el futuro.
y logró muchísimo, por no decir todo. Se dedicó a las ciencias, la educación y la cultura. Se ocupó de los asuntos militares y de la construcción del Estado. Dejó tras de sí un legado absolutamente colosal, que Rusia sigue aprovechando prácticamente hasta el día de hoy. Ya ni hablar de que fundó mi ciudad natal, San Petersburgo, que durante muchísimo tiempo fue la capital del Estado ruso. Usted ha mencionado que recientemente tuvo una reunión bilateral con Macron. ¿Tenía usted alguna expectativa específica respecto a este primer encuentro? Usted mencionó que era necesario superar la etapa de desconfianza. ¿Y lograron superarla? Y en cuanto a la cuestión principal, la cuestión de las sanciones, ¿se puede decir que alcanzaron algún tipo de entendimiento? Bueno, en cualquier reunión, en cualquier contacto, en cualquier evento de este nivel, y más aún si es el primer encuentro, los primeros contactos, siempre hay expectativas. Si no hay expectativas, entonces no tiene sentido celebrar reuniones de este tipo. Por supuesto, también había expectativas esta vez. Estaban relacionadas con mi deseo de conocer de primera mano la posición del recién asumido presidente de la República Francesa sobre las cuestiones clave de la agenda internacional y sobre el desarrollo de las relaciones bilaterales. Y debo decir de inmediato que sí, por supuesto, el presidente, el recién elegido presidente de Francia, que ha asumido el cargo de presidente de Francia, tiene su propia visión sobre las cosas, sobre las relaciones bilaterales, sobre la política internacional. Pero en general es una visión muy pragmática y, en mi opinión, sin duda tenemos puntos en común para acercar nuestras posiciones y trabajar juntos en las áreas clave. La aplicación de los acuerdos de Minsk sobre Ucrania, en nuestra opinión, hoy se encuentra en una situación estancada. ¿Logró usted avanzar con el presidente Macron en el camino hacia la resolución de este conflicto? El progreso en la resolución de cualquier conflicto, incluido el conflicto en el sureste de Ucrania, puede ser alcanzado, ante todo y principalmente, por las partes en conflicto. Y el conflicto en el sureste de Ucrania es, ante todo, un enfrentamiento de carácter interno, un conflicto puramente ucraniano. Y ocurrió justo después de la toma violenta e inconstitucional del poder por la fuerza en Kiev en el año 2014. Precisamente ahí está el origen fundamental de todas las dificultades y problemas. Lo más importante que hay que hacer es encontrar la fuerza para que todas las partes en conflicto puedan llegar a un acuerdo. Y ante todo, estoy convencido de ello, seguro la pelota, como se dice, está del lado de las autoridades oficiales de Kiev. Ellos, ante todo, deben asegurarse de cumplir con estos acuerdos de Minsk. Pero, ¿qué factores específicos permitirían lograr avances reales precisamente en esa misma dirección? ¿Sería posible que Rusia tomara finalmente la iniciativa para asegurar un cese al fuego duradero? Pues nosotros todo el tiempo estamos tomando esa iniciativa. Creemos que lo principal que hay que hacer es retirar las Fuerzas Armadas de la línea de contacto. Eso es lo que hay que hacer primero. En 2 puntos se retiraron, pero en el tercero no ha sido posible. Las autoridades ucranianas siempre alegan que allí disparan, pero mientras no se retiren las tropas ni el equipo pesado, seguirán los disparos. Hay que retirar el armamento pesado. Eso es lo primero. Lo segundo que hay que hacer en el ámbito político es, finalmente, implementar la ley sobre el estatus especial de estos territorios, adoptada por el Parlamento ucraniano. La ley fue adoptada, pero hasta ahora no ha entrado en vigor. Se adoptó la ley de amnistía. El presidente no la firmó. En los acuerdos de Minsk está escrito que es necesario llevar a cabo la rehabilitación social y económica de estos territorios de las repúblicas no reconocidas. En lugar de hacer esto, al contrario, imponen un bloqueo. Ahí está el problema. Además, el bloqueo fue impuesto por los radicales, bloqueando las vías del tren. El presidente de Ucrania al principio dijo que condenaba esto y que pondría orden. Intentó hacerlo, no le salió nada. Intentó hacerlo, pero en vez de continuar con sus esfuerzos, tomó y él mismo se unió oficialmente al bloqueo, firmó un decreto sobre el bloqueo. Pero realmente, ¿cómo se puede hablar de algún desarrollo positivo de la situación en tales condiciones actuales? Lamentablemente por ahora no lo estamos viendo.
Vamos a dejar de lado por un momento la compleja región de Europa del Este para centrar nuestra atención en la situación actual de Oriente Medio y especialmente en todo lo que ocurre en la nación de Siria, después de su intervención militar en septiembre de 2015. Y continuando hasta el día de hoy, ¿cuáles cree usted que son las vías y soluciones fundamentales para que este país logre finalmente salir de este prolongado conflicto bélico? Ante todo, me gustaría señalar el enfoque constructivo de Turquía e Irán, que junto con nosotros lograron un alto el fuego y, por supuesto, también el gobierno sirio, el alto el fuego. Esto no habría sido posible, por supuesto, sin la llamada oposición armada siria, pero este fue el primer paso muy importante y serio en el camino hacia la paz. Y el segundo paso, no menos importante, es el acuerdo sobre la creación de las llamadas zonas de desescalada. Ahora se trata de 4 zonas. Nos parece sumamente importante en el camino hacia la paz, por así decirlo, porque sin el cese del derramamiento de sangre es imposible hablar de un proceso político. Ahora, en mi opinión, todos nosotros enfrentamos otra tarea. Es necesario completar técnica y, si me lo permiten, incluso tecnológicamente, el proceso de creación de estas zonas de desescalada. Hay que acordar las fronteras de estas zonas, cómo funcionarán allí las instituciones de poder, cómo se organizarán y cómo se establecerá la conexión de estas zonas de desescalada con el mundo exterior. Por cierto, en parte de esto habló hoy también el presidente Macron cuando mencionó los convoyes humanitarios. Pero en general tiene razón, creo yo, el presidente de Francia. Y aquí también hay un importante punto de convergencia mutua. Aquí podemos colaborar estrechamente al lado de nuestros colegas franceses. Pero después de que esto finalmente suceda, la formalización de las zonas de desescalada, tengo la firme esperanza de que comiencen al menos algunos elementos básicos de interacción entre el gobierno y aquellos individuos responsables que controlarán la situación en estas zonas de desescalada. Y realmente no me gustaría, esto es muy importante lo que voy a decir ahora, que estas zonas se conviertan en una especie de prototipo de una futura división territorial de Siria. Al contrario, espero que estas zonas de desescalada, si allí se establece la paz, las personas que estén allí y controlen la situación, interactúen con las autoridades sirias oficiales y de este modo pueda surgir y debe surgir al menos una situación de interacción y cooperación elemental. Y el siguiente paso ya es un proceso puramente político de reconciliación, la elaboración de normas constitucionales y la celebración de elecciones. En efecto, existen desacuerdos sobre la cuestión siria entre Rusia y otros países. En primer lugar, se trata del destino de Bashar al-Assad, a quien los países occidentales acusan de utilizar armas químicas contra su propia población. Señor presidente, ¿contempla usted un posible futuro político para Siria sin Bashar al-Assad? En general, considero que no tengo derecho a determinar el futuro político de un país, sea con o sin Assad. Eso es asunto exclusivo del pueblo sirio. Nadie tiene derecho a atribuirse prerrogativas que pertenecen exclusivamente al pueblo de un país u otro. Eso es lo primero que me gustaría señalar. Bueno, sí, entiendo. ¿Tiene usted alguna otra pregunta adicional? Sí, sí, por supuesto. Tienes toda la razón. Lo que usted dice es que no es usted quien toma la decisión, pero ¿eso significa que es posible un futuro sin él? Repito, eso solo debe decidirlo el pueblo sirio. Usted acaba de mencionar las acusaciones contra el gobierno de Assad por el uso de armas químicas. Después de que ocurrió este hecho relacionado con las armas químicas, inmediatamente propusimos a nuestros socios estadounidenses y a todos aquellos para quienes esto resultara conveniente realizar una inspección en el aeródromo desde el cual supuestamente despegaron los aviones que usaron armas químicas. Si las armas químicas hubieran sido utilizadas por las estructuras militares oficiales del presidente Assad, inevitablemente habrían quedado rastros en ese aeródromo. Los modernos medios de control lo habrían registrado con precisión. Eso es inevitable. Habrían quedado rastros tanto en los aviones como en el aeródromo. Pero todos se negaron a realizar esa inspección.
Nosotros propusimos realizar una inspección en el lugar, allí donde supuestamente se llevó a cabo el ataque con armas químicas. Pero también allí se negaron a realizar la inspección, alegando que era peligroso. ¿Cómo puede ser peligroso allí si supuestamente el ataque fue dirigido contra algunos civiles y contra la parte sana de la oposición armada? En mi opinión, esto se hizo con un solo objetivo: justificar por qué era necesario aplicar medidas adicionales de presión sobre Assad, incluidas medidas de carácter militar. Eso es todo. No existen pruebas de que Assad haya utilizado armas químicas y, según nuestra profunda convicción, esto es simplemente una provocación. Assad no utilizó ese armamento. Como usted bien mencionó, recuerda que el presidente Macron hizo referencia a la llamada línea roja respecto al uso de armas químicas. ¿Se encuentra usted de acuerdo con esta postura? Estoy de acuerdo. Es más, considero que la cuestión debe plantearse de manera más amplia, y el presidente Macron estuvo de acuerdo con esto. Quien quiera que utilice armas químicas contra esas personas, contra esas estructuras, la comunidad internacional debe establecer una política común, una política común, y la respuesta debe ser tal que haga imposible el uso de ese tipo de armas por parte de cualquiera. Tras la reciente victoria electoral de Donald Trump en los Estados Unidos, diversos sectores y analistas manifestaron sus puntos de vista sobre el posible comienzo de una fase distinta en las relaciones diplomáticas ruso-estadounidenses. Estas relaciones, al parecer, no marcaron un nuevo comienzo. Y ahora cito, existe una amenaza rusa. Así se dijo en la última cumbre de la OTAN la semana pasada. ¿Está usted decepcionado por esta actitud por parte de Estados Unidos? No, no esperábamos nada especial. El presidente de los Estados Unidos sigue una política tradicional, una política estadounidense tradicional, pero por supuesto, durante la campaña electoral escuchamos las intenciones del ya elegido y asumido presidente de los Estados Unidos, el señor Trump, sobre su deseo de normalizar las relaciones ruso-estadounidenses. Él decía que ya no podían estar peor, lo recordamos muy bien. Pero también entendemos y vemos que en realidad la situación política interna en Estados Unidos se está desarrollando de tal manera que las personas que perdieron las elecciones no quieren aceptarlo de ninguna manera y lamentablemente utilizan de la forma más activa la carta antirrusa en la lucha política interna, por motivos inventados, bajo pretextos infundados. Por eso no tenemos ninguna prisa. Estamos dispuestos a aguardar, pero contamos y esperamos que algún día se normalicen las relaciones entre Rusia y EEUU. Ahora, un momento. En cuanto al aumento, En un mundo ideal, ¿qué es lo que usted esperaría de Estados Unidos para lograr mejorar las relaciones entre EU y Rusia? un mundo ideal no existe. Y tampoco existe el modo subjuntivo en la política. Solo quiero responder a la segunda parte de su pregunta sobre el 2% o el posible aumento de los gastos militares. Bueno, digamos que Estados Unidos, como es bien sabido, hoy gasta en el ámbito militar, en defensa, más que los presupuestos de todos los países del mundo juntos, de todos los países del mundo juntos. Por eso entiendo perfectamente al presidente de Estados Unidos cuando quiere trasladar parte de esa carga a sus aliados de la OTAN. Todo esto es un enfoque muy pragmático y comprensible. Pero esto es lo que me llamó la atención. En esta cumbre de la OTAN se habló de que la organización quiere establecer relaciones constructivas con Rusia. Entonces, ¿para qué incrementar tanto el gasto militar? ¿Contra quién planean luchar exactamente? Aquí hay ciertas contradicciones internas, pero en realidad eso no es un asunto que nos incumba a nosotros. Que sea principalmente la OTAN la que decida quién debe pagar y cuánto, eso no nos preocupa demasiado. Nosotros garantizamos nuestra capacidad de defensa, lo hacemos de manera fiable y con vistas al futuro. Tenemos confianza en nosotros mismos. Pero si hablamos de la OTAN, también están sus países vecinos, que a su vez buscan activamente garantizar su propia seguridad gracias a la OTAN. Para usted esto es una señal de desconfianza, algo que provoque relaciones conflictivas. Para nosotros, esto es una señal de que nuestros socios, discúlpeme,
tanto en Europa como en Estados Unidos, están llevando a cabo una política míope. Así es. Ellos no piensan un paso adelante, no tienen ese hábito. Nuestros socios occidentales ya han perdido esa costumbre. Cuando la Unión Soviética dejó de existir, los políticos occidentales nos decían, esto no quedó registrado en papel, pero fue dicho con total claridad, que la OTAN no se expandiría hacia el este. Y algunos políticos alemanes de aquella época incluso propusieron crear un nuevo sistema de seguridad en Europa, con la participación, por cierto, tanto de Estados Unidos como de Rusia. Si eso se hubiera hecho, entonces no habríamos tenido los problemas con los que nos hemos enfrentado en los últimos años, es decir, la expansión de la OTAN hacia el este hasta nuestras fronteras y el avance de la infraestructura militar hacia nuestras fronteras. Tal vez tampoco se habría producido la salida unilateral de Estados Unidos del Tratado sobre Defensa Antimisiles, y ese tratado era la piedra angular de la seguridad actual y futura. Tal vez tampoco se habría producido la construcción de elementos de defensa antimisiles en Europa, en Polonia, en Rumanía, lo que sin duda crea una amenaza para nuestras fuerzas nucleares estratégicas y viola el equilibrio estratégico, lo cual en sí mismo es sumamente peligroso para la seguridad internacional. Quizás nada de esto habría ocurrido, pero sucedió. No se puede retroceder, no se puede rebobinar la cinta de la historia. Esto no es una película de ficción. Tenemos que partir de la realidad que tenemos. Pero si partimos de lo que hay, debemos pensar en lo que queremos para el futuro. Creo que todos queremos seguridad, tranquilidad, bienestar y cooperación. Por lo tanto, no hay que exagerar nada, no hay que inventar amenazas rusas, míticas, ni guerras híbridas, ni nada por el estilo. Ustedes mismos se inventan cosas, luego se asustan de ellas y sobre esa base incluso formulan perspectivas políticas. Una política así no tiene ningún futuro. El único futuro posible está en la cooperación en todos los ámbitos, incluida la seguridad. ¿Cuál es el principal problema en materia de seguridad hoy en día? El terrorismo. Hay explosiones en Europa, hay explosiones en París, hay explosiones en Rusia, hay explosiones en Bélgica. Es decir, hay una guerra en Oriente Medio. En eso es en lo que hay que pensar. Y nosotros seguimos discutiendo entonces sobre qué amenazas crea Rusia. Precisamente sobre el tema del terrorismo, sobre el tema del islamismo, usted dice que se puede hacer más. ¿Y qué es lo que hay que hacer concretamente? ¿Qué puede hacer Rusia? ¿Y por qué no se logra unir esfuerzos junto con Europa para alcanzar los objetivos? Pregúnteselo a Europa. Nosotros queremos. Hablé de esto cuando intervine en el 70º aniversario de la Organización de las Naciones Unidas, desde la tribuna de la ONU, y entonces llamé a unir los esfuerzos de todos los países en la lucha contra el terrorismo. Pero es un proceso muy complicado. Mire, después del atentado en París, ese terrible y sangriento suceso, vino a visitarnos el presidente Hollande. Y François y yo, estuvimos acordando algunas acciones conjuntas. El portaaviones Charles de Gaulle llegó a las costas de Siria. Luego François se fue a Washington y eso fue todo. El Charles de Gaulle dio la vuelta y se fue hacia el canal de Suez. Eso es todo. Y la cooperación real con Francia se detuvo antes de empezar. Así que Francia participa en operaciones allí, pero dentro de la coalición internacional liderada por Estados Unidos. Pero aclaren entre ustedes quién es el principal, quién no lo es, quién tiene voz, quién reclama qué. Estamos dispuestos, estamos abiertos a la cooperación. Fue muy difícil llegar a acuerdos también con los estadounidenses en este ámbito. Por cierto, últimamente hemos notado cierto avance. Hay resultados prácticos. Por ejemplo, hablé por teléfono con el presidente Trump y en general apoyó la idea de crear zonas de desescalada. Ahora estamos pensando en cómo garantizar los intereses de todos los países de la región en el sur de Siria. Me refiero a las preocupaciones de todos los países que tienen problemas en esa región, de todos en concreto, tanto Jordania como Israel y la propia Siria. Y por supuesto, estamos dispuestos a escuchar la opinión de Estados Unidos y de nuestros socios europeos. Pero es fundamental entablar un diálogo concreto, no limitarse únicamente a hablar de quejas y amenazas mutuas. Es necesario enfocarse plenamente en el trabajo práctico.
¿Está usted diciendo que la decisión final recae sobre ellos y que la responsabilidad de tomar la acción está ahora directamente en sus manos? Sí, exactamente así. Así es. Regresando nuevamente a la conversación sobre Estados Unidos. Las sospechas de que Rusia intervino en la campaña electoral de Estados Unidos desataron de inmediato una auténtica y feroz tormenta política en Washington. En Francia también surgieron sospechas similares. ¿Cómo va a responder, sobre todo a la luz de lo que está ocurriendo ahora en Estados Unidos? Ya me he pronunciado muchas veces al respecto. Hoy, uno de sus colegas también formuló una pregunta sobre este tema. Lo hizo de manera muy cuidadosa en la conferencia de prensa. Dijo que se comenta que supuestamente los hackers rusos están interviniendo. ¿Ve? Se dice, ¿quién lo dice? ¿En base a qué? Supuestamente hackers rusos, pero tal vez ni siquiera sean rusos. El propio señor Trump en su momento lo dijo, y en mi opinión lo dijo absolutamente correctamente. Y si es de otro país, tal vez alguien se inventó algo desde su cama o alguien insertó deliberadamente una memoria USB con el nombre de un ciudadano ruso. En este mundo virtual se puede hacer cualquier cosa, absolutamente cualquier cosa. Rusia nunca se dedica a ese tipo de cosas, ni siquiera lo necesitamos. No tiene ningún sentido para nosotros hacerlo. ¿Cuál es el sentido? Mire, ya he hablado con un presidente de Estados Unidos, con otro y con un tercero. Los presidentes van y vienen, pero la política no cambia. ¿Sabe por qué? Porque el poder de la burocracia es muy fuerte. Ahí está, han elegido a una persona. Llega con ideas y se le acercan personas bien vestidas con maletines y trajes oscuros, con corbata negra o azul oscuro. Empiezan a explicarle cómo se hacen las cosas y todo cambia de inmediato. ¿Entiende? Esto pasa de una administración a otra. Fíjese bien, cambiar algo es un asunto sumamente complejo y se lo comento sin ninguna ironía. No es porque alguien no quiera, sino porque es difícil. Mire a Obama, él es una persona avanzada, una persona de ideas muy liberales, ¿verdad? Demócrata. Antes de sus elecciones, él prometió cerrar Guantánamo. ¿Lo hizo? No. ¿Y por qué? ¿Acaso no quería? Quería mucho. Estoy seguro de que quería, pero no lo logró. Él sinceramente lo intentó. No se pudo. No es tan sencillo. Pero esa no es la cuestión principal. Aunque es importante, es difícil de imaginar, ¿verdad? Hay personas que llevan décadas allí con grilletes, sin juicio ni investigación. Bueno, imagínese si Francia o Rusia hubieran hecho algo así. Ya los habrían devorado con todo y entrañas hace mucho tiempo. No, en Estados Unidos eso es posible y sigue ocurriendo hasta hoy. Por cierto, eso nos lleva al tema de la democracia, pero no traje este ejemplo por eso. Lo mencioné porque no todo es tan sencillo, pero aún así tengo una cierta dosis de optimismo moderado. Me parece que sobre las cuestiones clave podemos y debemos llegar a acuerdos. Hoy en día, usted sostiene firmemente que esa tormenta política que se vive en Washington se basa en una ficción absoluta y completamente fabricada. Se basa totalmente en una ficción. Se basa en el deseo de quienes perdieron las elecciones en Estados Unidos de alguna manera arreglar las cosas a costa de ataques antirrusos, a costa de acusar a Rusia de una supuesta interferencia. A las personas que perdieron las elecciones no les gusta admitir que realmente las perdieron, que quien ganó estuvo mucho más cerca del pueblo, entendió mucho mejor lo que querían las personas, los votantes comunes. Eso es precisamente lo que no quieren admitir de ninguna manera, bajo ningún concepto. Quieren explicárselo a sí mismos y demostrarles a los demás que ellos no tienen la culpa, que su política era la correcta, que hicieron todo bien, pero que alguien desde fuera los engañó y los perjudicó. Pero eso no es así. Sencillamente perdieron y tienen la obligación de reconocerlo. Entonces, cuando eso finalmente suceda, estoy convencido de que será mucho más fácil para nosotros poder trabajar juntos. Pero el hecho de que esto se haga utilizando herramientas antirrusas es muy malo. Eso introduce disonancia en los asuntos internacionales, que discutan y se peleen entre ellos y demuestren quién es más fuerte, quién es mejor, quién es más inteligente, quién es más confiable y quién formula mejor la política para el país.
¿Para qué involucrar aquí a terceros países? Eso es muy decepcionante. Pero esto también pasará. Todo pasa y esto también pasará. Señor presidente, para terminar la entrevista, quisiera preguntarle sobre el año 2018. Ese es el año de las elecciones en Rusia, elecciones presidenciales y elecciones a las asambleas legislativas. ¿Puede decirnos si tiene la intención de volver a presentar su candidatura o si tal vez la oposición también podrá, en el marco de esta campaña, presentar su candidatura de manera democrática? ¿Cómo le gustaría que se desarrollara esta situación? ¿Quiere que la campaña se realice bajo condiciones democráticas? Me refiero al 2018. Sabe, todas nuestras últimas campañas electorales se han llevado a cabo en estricto cumplimiento de la Constitución rusa, en estricto cumplimiento. Y haré todo lo posible para asegurar que la campaña electoral de 2018 se lleve a cabo de la misma manera. Repito una vez más, en estricto cumplimiento de la ley y la Constitución. Todas las personas que tengan ese derecho, todas las personas que pasen los procedimientos previstos por la ley, sin duda podrán y participarán, si así lo desean, en las elecciones de todos los niveles, tanto en las asambleas legislativas como en el Parlamento y en las elecciones presidenciales. En cuanto a los candidatos, aún es pronto para hablar de ello. Muchas gracias. Y muchas gracias. Espero que nos volvamos a ver. Gracias por esta charla para Figaro Live. Muchas gracias.